Precio. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, casi noche ya, cerrando esta semana, la primera semana luego del balotaje, concluyendo y empezando a conocer también un poco cómo va a ser el escenario a partir del 10 de diciembre. Están citadas las sesiones preparatorias, les contábamos en la jornada del día de ayer, para que asuman los nuevos diputados, las nuevas senadores y senadoras. Todo eso va a suceder la primera semana del mes de diciembre, donde primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados van a estar incorporando los nuevos integrantes. Ya muchos están conociendo aquí los espacios y también, obviamente, desde La Libertad Avanza, generando las conexiones y los debates y los encuentros con los distintos sectores para decidir quién va a ser finalmente presidente, presidenta de la Cámara de Diputados, y también en el Senado, la presidencia provisional del Senado, porque en general corresponde a las mayorías de cada una de las cámaras, pero también hay que decir que esas mayorías hasta hace relativamente pocos años atrás venían en coincidencia con el Ejecutivo Nacional. Por primera vez en muchos años, o creo que en la historia argentina, va a haber un bloque del mismo signo que el Ejecutivo Nacional, muy reducido en la Cámara de Senadores y de Diputados. 7 senadores, 37 diputados y diputadas. Veremos entonces cómo se configuran las alianzas para que se apruebe. La persona que va a administrar la Cámara de Diputados también está en la línea sucesoria del funcionamiento del Poder Ejecutivo. La persona que va a presidir la Cámara de Senadores, que no es del Ejecutivo, que tiene que ser un senador o una senadora, que no se ocupa tanto de la administración, sino más bien de la conducción del proceso de debate cuando hay ausencia de la vicepresidencia de la Nación. Así que todas esas cuestiones que son formales, pero al mismo tiempo son políticas, que al mismo tiempo tienen que ver con los procesos de alianzas que lleva adelante el gobierno electo. Veremos cómo se va configurando. Hablaremos también con alguna diputada, algún diputado por estas horas, a ver qué nos comenta del futuro inmediato, que nadie sabe cómo va a ser. Tampoco nadie sabe cómo se van a desarrollar la organización del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo anda, Sebadida? Bien, bien, todo bien, Amanda. Bueno, sí, la Cámara de Diputados entra, tal como habíamos previsto, en un estado de reposo, a la espera, ¿no?, de esa sesión preparatoria donde van a jurar los nuevos diputados y diputadas nacionales, y también deberían definirse las nuevas autoridades de los bloques y las autoridades de la Cámara de Diputados. En ese sentido, una de las grandes incógnitas es quién va a suceder a Cecilia Moró como presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Por ahora solo son nombres de varones. Claro, sí, tenés razón. Hasta ahora se habló también de alguien del propio riñón de la Libertad Avanza, como Juliana Santillán, pero la lista de nombres es amplia, pero hay dos grandes candidatos. Uno de ellos es Cristian Ritondo, el actual jefe del bloque del PRO, que la verdad que hizo todos los deberes para hacerlo. De hecho, se hablaba de que había una especie de compromiso de palabra, pero después Javier Milei empezó a analizar otras opciones, y el segundo candidato es Florencio Randazzo, con la expectativa de tener una interlocución directa con los diputados provinciales y los diputados del peronismo no kirchnerista, que no son tantos, la verdad, no queda mucho peronismo por fuera de Unión por la Patria, lo cual hace más llamativa esa jugada, pero veremos, la moneda está en el aire. ¿Cómo andás, Gaby Vulcano? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo bien. Acá, repasando las últimas novedades, viendo qué va a pasar para adelante, y bueno, también esto con diputados y diputadas listas para hablar con nosotros. Sí, bueno, hay que esperar hasta el 10 de diciembre, no solamente por lo que tiene que ver con el recambio legislativo, sino también por la reconfiguración que se va a dar aquí en la Cámara de Diputados, como también se espera en el Senado. Un poco en función y al mismo momento de lo que está sucediendo en el armado del gabinete de Javier Milei, donde, bueno,
vemos que varios de los funcionarios que van a ocupar lugares allí van a provenir del PRO, como también, bueno, del peronismo. Recién Sebas decía, no queda mucho peronismo por afuera de lo que es hoy Unión por la Patria, pero el peronismo que queda por afuera ya tiene... una ficha puesta, por lo menos. Sí, en la ANSES, nada más ni nada menos que en la ANSES, fue nombrado allí Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas de Juan Schiaretti. Te diría que uno de los pocos ratificados hasta el momento, por lo menos de manera oficial, así que seguramente eso también se va a ver reflejado aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a nuestra primera entrevista, ya tenemos del otro lado conectada a la diputada Dolores Martínez y la presentamos de este modo. Diputada de Evolución Radical, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, Amanda, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí tratando de analizar lo que se viene. ¿Cómo has visto vos el resultado electoral? ¿Qué pensás que va a pasar en este Congreso? Porque, bueno, con el triunfo de Javier Milei, la representación parlamentaria que va a asumir dentro de muy poquito es muy pequeña, ¿no? Y eso va a requerir varias alianzas, discusiones y consensos. ¿Cuál es tu análisis de todo esto que pasó esta semana tan intensa? Bueno, gracias por la invitación y a poder reflexionar, ¿no? Y poder poner también en común ideas, porque efectivamente ha sido, primero que fue un proceso electoral muy largo, muy intenso, con muchas incertidumbres, ¿no? en el proceso y en un contexto de la Argentina, ¿no? En un contexto económico y social también muy dificultoso. Entonces pienso que es muy importante que nosotros entendamos en qué contexto ocurrieron las elecciones en la Argentina. Algunos aspectos positivos que me parecen importantes destacar es que efectivamente las tres etapas del proceso electoral fueron procesos transparentes, que hemos podido ver que nuestro sistema electoral efectivamente es un sistema que funciona, es un sistema que es robusto, pero también hemos podido ver que es un sistema que necesita modernizarse, ¿no? Y me parece que ahí uno empieza a encontrar algunas respuestas sobre por qué de la contundencia del resultado electoral, ¿no? Porque lamentablemente la Argentina en estos 4 años no ha podido discutir, así como estas cuestiones, cosas también más profundas. Creo yo que hemos estado desviados, ¿no? Principalmente, por supuesto, el oficialismo, sobre la verdadera agenda, esto que siempre discutíamos, Amanda, en el Congreso, en las comisiones, de por qué no focalizarnos en los principales problemas que atravesaron la Argentina, en lugar de estar, por ejemplo, discutiendo 6, 7, 8 meses sobre un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Hemos perdido una gran oportunidad en la Argentina, sobre todo en estos últimos 2 años, además a sabiendas que bueno, se ha visto, ahora uno ingresa al sistema político una fuerza política nueva y se ha visto y ahora se reconoce la importancia, ¿no? del sistema de partidos, la importancia que tiene el diálogo, la búsqueda de consenso, la robustez que le da a las discusiones. Yo creo que la Argentina fue perdiendo eso. Así todo, como te decía, creo que el proceso electoral fue bueno. El resultado fue contundente, ¿sí? Eso no tiene ningún tipo de discusión y ahora es momento para mí de reflexionar, de estar atentos. Son 10 días que van a ser muy vertiginosos. Siempre en la Argentina, esto hay que recordarlo, siempre en la Argentina en los últimos años, cuando hay recambio de presidencial, se generan este tipo de temblores, ¿no? Porque generalmente hay movimientos en el sistema político. Entonces siempre hay una adrenalina importante, se generan tensiones, hay corrimientos de las fuerzas políticas. Lo que tiene este contexto especial desde mi punto de vista es justamente lo que te decía recién. La debilidad institucional, la dificultad económica, la angustia que eso genera por un lado y que efectivamente ha irrumpido en la escena política un nuevo espacio político, ¿no? Un nuevo partido político, y eso es novedoso y por supuesto hace que estemos todos en esta situación. Creo que hay aspectos positivos del proceso electoral y que es contundente porque es lo que veníamos viendo, Amanda. Veníamos viendo que efectivamente
la dirigencia política, la agenda que marcaba el gobierno nacional estaba muy distanciada de los verdaderos problemas que tiene la sociedad argentina. Y bueno, lamentablemente para nosotros, digo, el resultado fue para una nueva fuerza política. Por supuesto que a mí me hubiese gustado que la opción sea de Juntos por el Cambio. Vinimos trabajando desde hace mucho tiempo para que eso ocurriese y lamentablemente no pudo hacer, así que la autocrítica tiene que ser profunda. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adida la saluda, ¿cómo anda? Diputada, ¿Qué tal? ¿Cómo está Sebastián? Bien, todo bien, por suerte. Diputada, recién usted comentaba de que, bueno, con estas elecciones se ratifica la emergencia de una nueva fuerza política que tenía apenas 3 diputados nacionales y ahora va a pasar a tener 37 o 38, pero se va a llevar a buena parte del PRO. Se habla de alrededor de 40 diputados nacionales de una fuerza política que ya tiene bastante rodaje, y en ese sentido quería saber en qué situación va a quedar el resto de Juntos por el Cambio, cuáles son las discusiones que se están dando ya desde ahora con el resultado sobre la mesa, si van a ser una oposición tradicional, firme, que va a evaluar ley por ley, o si se van a ofrecer como garante de gobernabilidad, porque un poco eso es lo que esbozó un comunicado de la UCR, que es el partido, el bloque que usted no conforma, digamos, el otro sector de la UCR, pero, digamos, ¿qué discusiones se están dando en este momento? ¿Qué tipo de oposiciones podemos esperar? ¿Qué tipo de oposición podemos esperar de Evolución Radical, el radicalismo y, si se quiere, del larretismo o del sector más moderado del PRO? Bueno, efectivamente, como bien estás marcando vos en tu pregunta, y en función de lo que les contaba recién, yo creo que es muy importante la reflexión y la autocrítica hacia adentro de los espacios políticos. Yo puedo hablar en este momento por nuestro espacio político, ¿sí? Y por la UCR, ¿no? Si bien es cierto que nosotros conformamos Evolución Radical, estamos dentro de la Unión Cívica Radical, con lo cual la región alcanza todo el partido, y efectivamente sí puedo contarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando adentro del radicalismo? Sí. Y mayoritariamente te diría que esa discusión viene por esa línea del comunicado, ese posicionamiento, ¿no? Algunos un poco más, un poco menos, siempre hay, por supuesto, divergencias, o no divergencias, matices en algunos posicionamientos, pero sí está claro que en ese sentido el radicalismo entiende que la posición que tiene que tener de lo que viene en adelante, en este nuevo esquema, en este nuevo sistema político en la Argentina, en esta nueva configuración del sistema político en la Argentina, es efectivamente tener un posicionamiento de oposición, ¿no? Lo que se le puede decir oposición responsable, oposición constructiva, digamos, en un alto nivel de institucionalismo de esa oposición, que es algo que efectivamente está marcado por el diseño de nuestro sistema político argentino, ¿no? Independientemente de este movimiento de las fuerzas políticas que estamos mencionando y describiendo, nuestro sistema político está diseñado con un esquema de check and balance, ¿no? De tener un presidente, un oficialismo y una oposición que haga equilibrio, que esté controlando lo que hace la oposición, que esté también representando a toda la población argentina, pero efectivamente a quienes nos votaron, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, y te puedo decir que es una discusión que va en esa línea, probablemente con algunos matices, porque ¿sabés cuál es el efecto que se da acá? Para mí también esta es una novedad. Se da el efecto de que el resultado contundente que tuvo esta elección vino desde el interior hacia el centro de la Argentina. Y hoy generalmente se daba que en las discusiones, que en los procesos electorales, el centro, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, era la que marcaba un poco el timing de los posicionamientos de los partidos políticos. Y hoy lo que se está viendo es que es al revés. Por eso fíjate la importancia de el liderazgo que están llevando adelante también los gobernadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, hoy hay que escuchar mucho al interior del país, ahí es donde se dio con mucha contundencia la elección, nosotros tenemos que reflejar eso, y es un trabajo, ¿no? Es un trabajo porque, por eso decía la importancia de la reflexión, porque nosotros estamos muy acostumbrados en los últimos 10 años, en los últimos 20 años,
a que el timing de la política se marca desde lo que pasa en el centro, y hoy el resultado electoral te hace pensar en lo que se está viendo desde las provincias. Así que nosotros, respetando mucho esa voluntad, respetando mucho lo que nuestros legisladores que representan, yo soy la Ciudad de Buenos Aires, lo que nuestros legisladores traen en representación de las provincias, los resultados en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, digamos, es muy importante escuchar eso. Con lo cual te digo, en el radicalismo estamos en ese proceso, que es muy importante, y si nosotros desde el radicalismo nos posicionamos bien, nos fortalecemos sobre lo que queremos representar, creo que vamos a estar bien posicionados para dar esta discusión dentro de Juntos por el Cambio, que efectivamente, no hace falta que yo lo diga, está en un proceso de transformación, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Teniendo en cuenta que desde la coalición cívica dijeron que recuperaron su autonomía y dieron a entender que ya no se sentían parte de esta coalición opositora que se conformó en 2015, y también teniendo en cuenta que dos de las principales figuras del PRO, como son Mauricio Macri y Patricia Bullrich, sellaron una alianza con Javier Milei, y de hecho, bueno, muchos de los nombres del posible gabinete de Milei provienen del PRO. La pregunta es, ¿sigue existiendo Juntos por el Cambio? Bueno, es una muy buena pregunta, Gabriela, pero a ver, vamos a tratar de responderla efectivamente lo que todos están viendo, ¿no? Por eso digo, no es algo, digamos, secreto o algo que esté por debajo de la mesa. Juntos por el Cambio ha sido una alianza, una coalición, en su momento una coalición de gobierno basado en lo parlamentario, y luego, para mí, a pesar de algunas tensiones importantes, ha sabido sobrellevar esas tensiones y sostenerse como una coalición opositora con 3 partidos políticos fuertes y luego además otros tantos partidos políticos. Es decir, Juntos por el Cambio se ha ido ampliando. Yo recién les contaba que fíjense el proceso de reflexión en el que entra en el radicalismo, porque el radicalismo es un partido político que tiene los resortes para reflexionar y tomar las decisiones hacia adelante de manera orgánica, institucional. A Juntos por el Cambio, desde mi punto de vista, le ha hecho falta eso. Hemos llegado nosotros, hasta el año pasado, a tratar de tener reglas de juego claras, que sienten a quienes integran esa alianza política en una mesa. Ustedes recuerdan la mesa nacional sí, de Juntos por el Cambio. Y también el reglamento interno que habían hecho. Exactamente. Y recién ustedes mismos nombraban al PRO, que es, por supuesto, uno de los socios fundamentales de Juntos por el Cambio, y que hoy, como lo estamos viendo todos, está siendo convocado a formar parte del próximo gobierno. Pero ahí hace falta una institucionalidad. Yo no sé cómo toman las decisiones en el PRO para llegar a ese proceso. Lo que sí sé es que en Juntos por el Cambio ese mecanismo de cómo nos sentamos a conversar bajo un marco de reglas claras fue muy débil, llegó, digamos, por un proceso muy difícil en un momento y no se pudo sostener. Entonces, sin una institucionalidad en Juntos por el Cambio y sin reglas de juego claras, es muy difícil dar esta conversación, porque por supuesto que yo no puedo opinar por el PRO, porque lo que veo en la tele es una cosa, pero yo no sé si hay un acuerdo, lo desconozco, ¿se entiende? Entonces, nosotros nos tenemos que dar, como dije yo, esa discusión hacia adentro del radicalismo para ver a dónde estamos posicionados. La coalición cívica hace lo propio, expresa un paso más y dice estamos afuera. Bueno, es un tema de la coalición cívica. Lo que sí está claro es que la falta de organicidad e institucionalidad del PRO, ese partido tan personalista que sigue solamente al líder, sin reglas de juego claras hacia adentro de su propio partido, hace que sea dificultoso tomar, digamos, una posición. Yo no puedo opinar sobre los demás. Sí es cierto que nosotros estamos posicionándonos acá, reflexionando en este punto, e intentaremos, por supuesto, porque está claro, en la Argentina se necesitan coaliciones políticas grandes y fuertes. Vamos a ver si podemos sostenerla con el PRO o no. Quería preguntarte, Dolores, aprovechando esta charla y esta reflexión que hacías, en diciembre el radicalismo tiene su convención nacional, ¿no es cierto?
ese es el tema fundamental. Soy- Imagino, más allá que tengan que decidir autoridades, me parece que, o imagino que ese es el tema fundamental, el nuevo gobierno, el posicionamiento. ¿Y qué imaginabas de eso? ¿Cómo llega Evolución Radical? Se habló mucho del rol de Martín Lustó. Gerardo Morales va a dejar seguramente su cargo, sobre todo, bueno, el resultado electoral no lo acompañó en sus opciones. ¿Cómo ves esa convención? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Qué expectativa tenés también del rol de las juventudes? Bueno, justamente, mirá, me diste el pie porque a eso iba, ¿no? A poner el ejemplo de cómo nosotros intentamos hacia adentro de nuestros partidos, a veces bien, a veces no tan bien, de resolver las cuestiones, ¿no? De resolver nuestros posicionamientos de cara a la sociedad de manera transparente, no sin internas, como siempre sucede en el radicalismo, y no sin nuestras propias tensiones. Pero bueno, en esa misma línea, la verdad, por eso te digo, es muy importante este momento, de acá al 7 de diciembre van a jurar los nuevos diputados. Sabemos que para esa fecha, por cuestión metodológica, constitucional e institucional, la Cámara de Diputados tiene que elegir a sus próximas autoridades y para eso es importante que todos los bloques estén conformados. Nosotros en el radicalismo, por eso te digo, estamos discutiendo eso, ¿no? ¿Qué queremos representar? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué dejaron las elecciones? ¿Y cuál va a ser nuestro posicionamiento? Que está muy claro que va a ser el posicionamiento, ¿no? De estar en el rol de la oposición con una mirada constructiva. Algunos pensarán un poco más cerca, otros un poco más moderados, ¿no? El gobierno, más a la espera de qué es, porque más también distancia. es cierto que no te... Exacto, no tenemos todavía las propuestas escritas, son, digamos, y todo lo que vimos en la campaña que les mostraba recién fue como en 3 etapas distintas, sobre todo la del equipo ganador, ¿no? Hemos visto una Libertad Avanza con un perfil en las PASO, con otro perfil en las generales y con otro perfil completamente distinto ahora, en el balotaje. Con lo cual es muy importante esperar a ver qué es lo que efectivamente va a proponer. Entonces, vamos en esa línea. Nadie está tranquilo, nadie tiene nada, digamos, asegurado, todo es para discutir, pero sí nosotros sabemos que tenemos los resortes institucionales para hacerlo. La discusión de la conformación de nuestro bloque en la Cámara de Diputados está dentro del contexto de lo que el UCR como Partido Nacional quiere representar, y esa es parte de la discusión que va a mediados de diciembre cuando tengamos que elegir a nuestro presidente, nuevo presidente del Comité Nacional. Diputada, ¿qué piensa de algunos de los anuncios que sí ya hizo el presidente electo Javier Milei respecto a que quiere privatizar YPF y los medios públicos? Bueno, mira, por suerte no te toca estar en el Congreso. Sí, no, por eso, digo, a ver, la realidad es que los equipos técnicos que veníamos todos preparándonos para este momento, para este año electoral, venimos desde el año pasado, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical y en Todos Juntos por el Cambio con nuestras fundaciones, trabajando en programas de gobierno. Todos nos hemos preparado desde el año pasado para tener nuestras políticas en caso de ser electos para gobernar. Y lo cierto es que todos coincidíamos en la necesidad del reordenamiento del Estado. Todos coincidimos en que el gasto como está ahora es un gasto que no se puede sostener, ¿sí? Ahora, el cómo es la gran pregunta, ¿no? En este momento hablan de una privatización. Yo creo que nada puede ser blanco o negro, que todo hay que revisarlo, que todo hay que mirarlo con lupa. Y te vuelvo a decir, nosotros tenemos nuestro diagnóstico, entendemos que así la Argentina no va para más. Creemos que hay, ¿no es cierto?, un camino que tiene que ser cuidando la estabilidad laboral, cuidando el bolsillo de los argentinos. Creemos que tiene que ser con el menor impacto posible para los más desfavorecidos, para los más pobres, para la clase trabajadora, la clase media trabajadora. Que no se pueden generar más impuestos y que efectivamente, como te decía recién, no hablo del déficit fiscal per se, porque no me gusta hablar solamente del déficit como si fuese un gasto superfluo del Estado. Nosotros hablamos del mal gasto del Estado,
y de la falta de eficiencia del Estado. Entonces, si eso está sobre la mesa y tiene un determinado equilibrio, será cuestión de discutirlo, ¿no? Yo creo que ya las cuestiones ideológicas en este momento tan crítico que vive la Argentina, hay que tenerlas, por supuesto, siempre sobre la mesa. Uno nunca deja de pensar y nunca deja sus principios, pero hay que ser muy generosos para lo que viene en la Argentina, porque es lo que necesita el país. Entonces, a mí decir privatizaciones sí, privatizaciones no, me parece que no es el momento y que efectivamente lo vamos a tener que discutir. Veremos qué es lo que traen, ¿no? ¿Y pensás que, por ejemplo, para los medios públicos hace falta una ley particular que pueda repensar su relación con los gobiernos? Es una discusión que no se saldó cuando se hizo la ley de servicio de comunicación audiovisual y, bueno, después no se pudo volver a retomar ninguna discusión sobre medios de comunicación. No, porque, ¿sabés qué, Amanda? Por eso digo, se ha tirado mucho de la cuerda, ha sido muy difícil. A nosotros durante todos estos 4 años, estos 2 últimos sobre todo, porque trato de poner siempre un paréntesis por lo que fue la pandemia, nos costó muchísimo acceder a información, me parece que han sido manejos muy opacos, que no tenemos números sobre el rendimiento, sobre el efecto, sobre el impacto. Por supuesto que queremos la libertad de expresión, por supuesto que queremos que las políticas de Estado a través de los medios de comunicación del Estado garanticen la accesibilidad a todos los argentinos, pero está claro que no puede ser, a costa de que el déficit de nuestro Estado sea cada vez mayor y que nosotros finalmente tengamos un Estado que sea grande, pero que al mismo tiempo no dé los servicios básicos que tiene que dar, que es lo que hoy sentimos absolutamente todos, independientemente del posicionamiento político que tengamos. Entonces creo que nosotros tenemos que ser muy sinceros a la hora de ir a discutir, y ser sinceros y ser contundentes, ¿sí? Y ser vehementes también en la discusión, es decir, nosotros vamos a cuidar lo que tengamos que cuidar. Acá no se entrega absolutamente. Tenemos algunas dificultades de audio, pero ahí me parece que no se escucha. Ahí volvimos, ¿no? Sí, sí. Ahí sí. Perfecto. Diputada, recién mencionaba usted de que, bueno, se van a dar un tiempo a la espera de ver cómo evoluciona el perfil del gobierno, cómo se va a conformar el gabinete, cuál es el rumbo que va a tomar la gestión de Milei, que recién está en una etapa germinal, pero ya aparecen algunos esbozos que ratifican, esbozos digo en el discurso del propio presidente electo, que ratifican la plataforma electoral. Recién mi compañera Gabriela le mencionaba el plan de privatizaciones, ¿no? De YPF, de medios públicos. Podría agregar también Vaca Muerta, ferrocarriles y demás. Empresas públicas como Aerolíneas Argentinas son parte del programa de La Libertad Avanza, pero también hay otras medidas polémicas que están en el programa de gobierno de Milei, como por ejemplo la quita de subsidios y también la eliminación absoluta de la obra pública. Quería saber usted cómo observa, cómo analiza esas decisiones que están en la cabeza de quienes van a gestionar el país por los próximos 4 años. Insisto en que es muy difícil, de hecho siempre, esto aprendí mucho también en estos 4 años en la Cámara de Diputados. Una cosa es lo que se dice y lo que se declama y lo que se promete, y otra cosa es cuando entran los proyectos y nosotros nos ponemos a analizar artículo por artículo. De hecho, muchas veces hemos visto, hemos dicho, no, tal cosa es imposible, y resulta que cuando llega el proyecto y llega la letra, total, bueno, no era tan distancia, o viceversa. Hubo momentos con distintas discusiones que hemos dicho, sí, claro, cómo no estaríamos de acuerdo en tal cosa, y cuando llega la letra del proyecto es otra, ¿no? Entonces, insisto que en primer lugar es muy importante eso, y sobre todo te lo digo porque una cosa es una plataforma de gobierno con 2 o 3 renglones, con un par de algún tipo de descripción, y otra cosa es trasladar y transcribir a un proyecto de ley donde ahí efectivamente se juega la letra de lo que va a impactar en la vida de cada uno de los argentinos. Pero hay cosas que se pueden hacer sin un proyecto de ley. Por ejemplo, no sé, parar la obra pública. Digo, eso se hace de un día para el otro y sin necesidad de un control de la contraparte que estaría en el Congreso de la Nación. En ese sentido, ¿cómo sientan posición ustedes desde la Unión Cívica Radical? Por supuesto que te digo, insisto, ¿no?
nada de lo que sea medidas extremas a mí a priori me parece correcto, porque parar la obra pública implica un montón de cuestiones, no es solamente lo principal, que es la actividad económica ligada a la dinámica laboral, ¿no? A los puestos de trabajo, es decir, ahí vamos a tener trabajo, pérdida de trabajo, al menos en una primera etapa, porque se supone que frente a eso hay una contraparte que supone, por lo que escuché el presidente electo, que se va a dinamizar a través del mercado. Entonces, veríamos si se recobra la mano de obra por otro lugar. Por otro lado están las provincias, por eso digo es muy importante esa posición. Las provincias no todas tienen un piso homogéneo sobre dónde partir para ¿no? garantizar obras básicas, obras públicas que son básicas para la vida cotidiana. No estoy hablando siquiera de grandes obras públicas, estoy hablando de las obras públicas más básicas que viven los municipios, y ya sabemos que los municipios no pasan por una situación favorable, sino lo contrario. Hay algunas provincias que están mejor, otras provincias que no están bien, con lo cual va a haber que buscar determinados equilibrios. Yo, por eso te digo, yo con las cuestiones que son de posicionamiento extremos voy a terminar con la obra pública, no solo que no me parecen, sino que no los creo. Entonces se me hace muy difícil opinar desde ese lugar. Yo quiero ver cómo se dan las discusiones, independientemente de que el Poder Ejecutivo lo pueda hacer a través de un decreto o pueda hacerlo a través de una resolución. Existe el jefe de gabinete y el jefe de gabinete tendrá que venir a rendir cuentas ante el Congreso de la Nación y veremos, ¿no? Es el plan. Gracias, diputada. Gracias por el tiempo y la paciencia con la conexión un poco que va y viene. Te agradecemos mucho y te vemos seguramente el 7. Bueno, vienen los nuevos diputados, vas a ser parte de la comitiva de los que reciben, pero vos ya te estás yendo, ¿no? En estos ratos. ¿Ya traspasaste tu despacho? ¿Ya se lo diste a otro diputado? ¿Ya sabes quién ocupa? Todavía no, que no me estén mirando, todavía me van a retar que todavía no hice el traspaso. Ah, bueno, no decimos nada. Bueno, hasta la próxima, nos vemos seguramente en estos días. Gracias, diputada. Gracias. Ahí la veíamos a la diputada Dolores Martínez, le agradecemos el tiempo porque la conectividad no era tan buena. Nos llama Lourdes López rápidamente desde el móvil. ¿Cómo estás, Aman? Saludar, por supuesto, también a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos porque está a punto de comenzar esta novena presentación de la orquesta de la Cámara de Diputados de la Nación, donde va a estar como invitada, en este caso, Florencia Burgar, que es soprano, y Mariana Rewerski como mezzosoprano, y también el Coro Nacional de Niños, en este caso que tiene como directora María Isabel Sanz, y en este caso toda la orquesta del Congreso, quien es dirigida por Sebastiano De Filippi. Así que bueno, estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible por una cuestión que ya está toda la gente en el lugar. Se ha permitido también correr las sillas donde habitualmente son ocupadas por el público, porque como hay más lugar ocupado, en este caso por el coro de niños, bueno, es que realmente el Salón de los Pasos Perdidos de este congreso tan importante, en este caso está completamente lleno, así que bueno, vamos a disfrutar también de un show increíble. Muchas gracias, Lourdes. Te saludamos desde acá porque está comenzando, así que nos vemos en cualquier momento. Así es. Gracias. A ustedes les recordamos que queda todavía una función más de la orquesta de la Cámara de Diputados, de aquí del Congreso, en Pasos Perdidos, es de manera gratuita. Es el último viernes de cada mes, así que en diciembre va a haber una función también entre Navidad y Año Nuevo para que ustedes puedan cerrar este año, este ciclo de recitales de la Orquesta de Cámara del Congreso. Y vemos a los músicos que están llegando. Hoy cuando venía a la Cámara, acá al anexo donde estamos nosotros instalados, me crucé con uno de los violinistas que corría rápidamente para entrar al Palacio y ahí recordé, hay orquesta hoy, uno de los jovencitos que están ahí con esos pelos revueltos. Estaban entrando y no vi cola, todavía se ve que todo el mundo ya estaba por llegar porque arranca esta hora a las 7:30, así que entran un ratito antes, tipo 7, ya se están acomodando para escuchar este gran espectáculo que además hoy va a estar increíble con estas mezzosopranos, estas sopranos y un coro de niñes que van a estar entonando varias melodías. Seguro en Tu Cultura esta semana lo vamos a detallar con un poquito más de información luego de este gran espectáculo del día de hoy. Escuchemos un poco, a ver.
Escuchamos este inicio del concierto. Estaba la madre, que está presentando ahora mismo la orquesta de la Cámara de Diputados, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Luego la van a poder ver, si quieren, toda la presentación en el canal de YouTube, justamente de la HCDN, donde se publica post presentación cada uno de estos conciertos, que son muy importantes porque tienen figuras de trascendencia internacional y de mucho prestigio. Pero tenemos que volver, lamentablemente, a la actualidad parlamentaria, y tenemos una comisión esta semana que viene, ya está convocada para el día martes 28 de noviembre, la Comisión de Juicio Político, porque tiene que terminar el proceso de enjuiciamiento los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que antes de del balotaje se había un poco dejado de llevar adelante las actividades, se había convocado, incluso algunos esperado que los jueces de la Corte dieran sus réplicas, los 2 que no lo habían hecho, y no lo hicieron. Entonces se levantó la última sesión y ahora están convocando para dictaminar ya. Es una comunicación que envió el subdirector a cargo de la Comisión de Juicio Político, que se trata de Miguel López, quien todo el tiempo está conduciendo junto a Carolina Gailar esta comisión. A las 13 horas, a las 13 de la tarde, va a ser en el segundo piso del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados. Ahí se está siguiendo el juicio político de los 4 miembros de la Corte Suprema. Van a leer la acusación. Sí, se le busca dar un broche final a este proceso largo que tuvo muchas audiencias, fueron alrededor de 25, pasaron como 60 testigos y se formularon cargos contra los 4 jueces de la Corte Suprema por una cantidad de causales, ¿no? Uno de ellos fue el fallo del 2x1 de conmutación de la pena para los represores de la última dictadura cívico-militar, pero también las irregularidades en las prestaciones de la obra social judicial. También el fallo que modificó la ley del Consejo de la Magistratura y la ley de coparticipación federal de recursos que, de acuerdo a la mirada del oficialismo, perjudicó a las provincias en beneficio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, habían algunas dudas acerca de si se le iba a dar continuidad a esta comisión, si se iba a finalizar finalmente el proceso a la luz de lo que fue el resultado electoral, que trastocó un poco las condiciones políticas. Y además porque se pensaba que podía quedar stand-by esta comisión. Lo que pasa es que el dictamen dura 3 años, entonces no tiene que llegar al recinto para que dure, como es un dictamen particular, porque es de juicio político. Sí. Bueno, si dictaminan ahora, si cambia dentro de 2 años un poco el ordenamiento del Congreso, las mayorías, tienen posibilidades de seguir. Igualmente, pero igualmente el peronismo, si no se fragmenta y demás, va a tener la primera minoría. Incluso tiene un escenario más favorable del que se podría pensar, teniendo en cuenta que quien va a gobernar va a ser Javier Milei, alguien de la Libertad Avanza, y que sin embargo aquí en la Cámara de Diputados va a tener 38 integrantes. Bueno, hay que ver cómo van a ser los primeros 2 años de gobierno de la Libertad Avanza, porque en función de eso puede llegar a tener el oficialismo un escenario más favorable o menos favorable, pero lo cierto es que en los próximos 2 años el peronismo va a ser la primera minoría. Vuelvo a decir, mantenerse el bloque con estas condiciones de la foto de hoy. Exactamente, porque hay que, como decíamos antes, cuando hablamos de redefiniciones, reconfiguraciones al interior del Congreso, se está pensando en todos los espacios políticos, no solamente en Juntos por el Cambio, que es de tal vez el espacio político que más una puede llegar a hablar. Que la fractura está más expuesta, digamos, o que la tensión está más a cielo abierto. Claro, porque hoy por hoy Juntos por el Cambio es oficialismo y oposición a la vez. Hay un sector de Juntos por el Cambio que en las últimas semanas, porque no estamos hablando de que esto se dio a lo largo de toda la campaña electoral, en las últimas semanas antes del balotaje decidió aliarse a la Libertad Avanza y hoy están en diálogo permanente para conformar lo que va a ser el gobierno de Javier Milei. Pero también hace mucho tiempo vienen sosteniendo los otros aliados del PRO, el límite es Milei, ¿no? Lo han dicho públicamente entre las generales y el balotaje, y antes de que se definieran las candidaturas, incluso antes de las PASO, parte de las tensiones que se venían sosteniendo entre el radicalismo, la coalición cívica,
sectores más halcones y más palomas del PRO era la relación con Milei, ¿no? Me parece que eso Sí, sigue independientemente latente. del triunfo, ¿no?, de Javier Milei, me parece que ya Juntos por el Cambio estaba atravesando tensiones, traumatismos que lo ponían al borde de una ruptura, y me parece que terminó la victoria de Javier Milei y la convocatoria a un sector, al sector más halcón del PRO, a ser parte de ese gabinete, catalizó y genera más velocidad, ¿no?, a este proceso de resquebrajamiento casi en un estado terminal. Así que lo más probable es que veamos un escenario donde va a haber una fractura de Juntos por el Cambio, donde la mayoría va a quedar dentro de un mismo interbloque. La coalición cívica ya adelantó que se considera en libertad de acción, la UCR por ahí con otro matiz. Recién pero nos decía también, Dolores Martínez, van a definirlo todo en diciembre. claro, pero recién ratificaba, ¿no? Creo que la UCR gobernabilidad se encamina también hacia una reunificación de los bloques y a ratificar el rol de oposición, mientras que el PRO está en un proceso mucho más complejo donde una mayoría Claro. va a ser, como decía recién Gaby, oficialismo. Y además, acordémonos Va a ser, de... perdón, oficialismo también en función de cómo resulten las negociaciones Sí, en el gabinete. si todo sale bien. Porque lo que estamos viendo hasta ahora, en las últimas horas, trascendieron muchísimos nombres, pero lo cierto es que hay una puja entre una parte de la Libertad Avanza y una parte del PRO respecto a quiénes van a ocupar los lugares centrales en el gobierno de Javier Milei. Obviamente que el Ministerio de Economía es el gran Central. lugar que hoy está en disputa, porque de eso va a depender la política económica que se lleve adelante, así como también, bueno, quién va a estar al frente del Banco Central, se va a eliminar, no se va a eliminar, se va a dolarizar, no se va a dolarizar. Hay un montón de discusiones que se están planteando que van a repercutir directamente aquí en la Cámara de Diputados, y de eso va a depender si un sector más importante del PRO se va en alianza con la Libertad Avanza, ya sea en un interbloque o bloque. Y también hay que poner el ojo en algo que decía Seba al comienzo del programa, que está referido a quién va a presidir la Cámara de Diputados. Sí. Una cosa es si la preside Cristian Ritondo, como se habló en su momento y como acordaron en su momento con Javier Milei, porque si eso se da así, directamente un sector importante del PRO va a conformar algún tipo de coalición con la Libertad Avanza. Pero si ese lugar queda en manos de una figura como Florencio Randazzo, es probable que sea... Claro, que ese sector del PRO, por lo menos, sea mucho más acotado el que se va. De hecho, bueno, Cristian Ritondo, a través de voceros, está dejando trascender que él, en caso de que no le ofrezcan ese lugar en la presidencia de la Cámara de Diputados, no le va a poder garantizar ese alineamiento o ese apoyo casi automático y esa alianza formal con la Libertad de Alianza. Esa garantía de votos y de bancada, esa garantía de votos y, en definitiva, de gobernabilidad, ¿no? Y ese lugar también de interlocución con el resto de Juntos por el Cambio, por el hecho de esta experiencia reciente donde el PRO era parte de una coalición más grande, Juntos por el Cambio. Bueno, le permite también tener diálogo con perdón, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el peronismo republicano de Miguel Pichetto, también el sector de Nicolás Massot y Emilio Monzó. Así que Milei va a tener que poner en la balanza qué es lo que prefiere, si dar un mensaje de autonomía, de que una imagen de que no va a hipotecar su gobierno, o en todo caso a generar un cogobierno. Sí. En ese caso, bueno, podría priorizar poner sobre la mesa darle ese lugar a Florencio Randazzo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, ya está dando algunas señales con respecto también a la definición del ANSES con Schiaretti. Randazzo, si bien tiene su autonomía, en este último proceso electoral fue de la mano de Schiaretti. También como señales, ¿no? Tal cual. Me parece. Sí, también la Secretaría de Transporte, bueno, según se dijo, creo que falta la confirmación total. De todo falta la confirmación. Porque dijeron que hasta el 10 de diciembre nadie se va a enterar de nada. No, al punto sorpresa, sorpresa. Sí, bueno, hay confirmación de quién va a ocupar la ANSES, que hay que tener en cuenta que hasta el día de ayer, Carolina Píparo, que fue candidata a gobernadora de
bonaerense por la Libertad Avanza, estaba ratificada en ese cargo al frente del ANSES. Ella misma anunció en su cuenta de ex Twitter, que el lunes próximo iba a tener una reunión con Fernanda Raberta, titular del ANSES, y esa reunión claramente no se va a concretar porque sí fue anunciado de manera oficial Osvaldo Giordano, como decíamos antes, para que ocupe ese lugar. Lo mismo que sucede con Marín en el caso de YPF. Claro. Sería un hecho muy llamativo, que es que cuando Carolina Píparo visualizó que le estaban moviendo el piso y que ya se estaba barajando otro nombre, ella hizo un tuit a través de la red social X, donde dijo que ya estaba en marcha el proceso de transición con Fernanda Raberta para ocupar la ANSES, ¿no? Digamos, apurando un tuit como para decir, bueno, acá estoy y me planto en este lugar. Bueno, finalmente fue corrida de ese lugar. Todo por ahora, porque estas comunicaciones oficiales también son a partir de una cuenta de Twitter, supuestamente oficial, de la Libertad Avanza, del presidente electo, una oficina virtual. Bueno, hay que ver hasta que no estén los decretos qué pasa y cómo sucede hoy. Bueno, de hecho, Mondino dijo que hasta el 10 de diciembre no se va a saber, como había dicho Milei, quiénes son los integrantes de su gabinete. Bueno, sería bueno saber un poco antes. Sí, Mariano Cunio Libarona, que va a ser supuestamente también el ministro de Justicia, ya se sacó una foto con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Para criticar el juicio político. Sí, sí. Bueno, ahí, como decís vos, hasta que no estén los decretos es difícil saber porque siguen las negociaciones. Incluso en algún momento se dijo que Diana Mondino se había apresurado ya a mostrarse en funciones como canciller porque lo cierto es que también desde el PRO estaban queriendo que ese lugar lo ocupe Federico Pinedo. Siguen varios ruidos internos respecto a eso. Hay que ver cómo se resuelve. Hay que pensar siempre que los nombres están discutiéndose en función de la política que se va a querer llevar adelante, sobre todo en lo que tiene que ver en materia económica, que es donde hay más diferencias en cuanto a la mirada, porque claramente desde la Libertad Avanza, y el propio Javier Milei lo ha dicho en muchas oportunidades, él defendía como bandera la dolarización y la eliminación del Banco Central, algo con lo que no están de acuerdo en el PRO. Exactamente. Sí. Aprovechamos para repasar, si quieren, la citación para el día martes 28, porque hablábamos de el posible futuro ministro de Justicia, Cunio Libarona, que se sacó una foto con los ministros de la Corte, que esta es la citación que circuló hoy, 24 de noviembre del 2023, por expresa indicación de la señora presidenta diputada nacional Ana Carolina Gaylar. Se cita la reunión de Comisión de Juicio Político a realizarse el próximo día martes 28 de noviembre del 2023 a las 13 horas en la sala 1 del segundo piso del anexo A, que está en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de considerar y dictaminar los expedientes promovidos declarados admisibles en el marco del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, doctor Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y las impugnaciones presentadas por los señores y señoras diputadas. Y se ve al final, abajo de todo, dice: doctor Miguel López, subdirector a cargo de esta comisión. Es la citación formal, en definitiva, para que nadie diga que no le llegó. Veremos quién se presenta, ¿no? Entiendo que la coalición cívica, por lo menos como los dictámenes van a ser por juez, no van a ser generales, sino cada juez, como presentaron el predictamen, el informe de acusación. Entiendo que la coalición cívica va a participar en este contexto de esta comisión, no tiene tanto costo y... Claro, porque la coalición cívica impulsaba un pedido de enjuiciamiento, de juicio político contra Ricardo Lorenzetti por distintas situaciones, pero vinculadas a abuso de autoridad. Todas admitidas, todas fueron admitidas en el proceso, investigadas además. Tal cual. Así que por ahí los tres diputados me parece que están en juicio político. Está Delfrade, está López y está Oliveto, seguro ellos van a estar, y hay que ver qué pasa con el radicalismo, qué pasa con el PRO, que hasta ahora siempre han tenido una mirada crítica al juicio político. Cambia la realidad muy rápidamente. Sí, y con el dictamen, como decías vos recién, Amanda, queda abierta la situación para cuando el ex oficialismo, Unión por la Patria,
si en algún momento va a poder hacer valer su mayoría para poder retomar estos dictámenes y en todo caso llevarlos al recinto. Claro que después vas a necesitar una mayoría calificada de 2/3, que en la Argentina de hoy por hoy es casi imposible imaginarla, ¿no? Para poder llegar a la destitución. En realidad, primero necesitas la acusación, digamos, aprobás la acusación y después va al Senado. Va al Senado y ahí sí los jueces están obligados a tener que ir a declarar y presentar su descargo y defensa a partir de las acusaciones si es que se aprueba en la Cámara de Diputados. Y una vez que se haya cumplimentado con los 4 miembros de la Corte toda esa situación, el Senado tiene que dictaminar la acusación y también aprobarla por una mayoría súper agravada, que en el Senado me parece que va a ser más fácil de construir de lo que parece, siempre y cuando las cosas se vayan desarrollando. Hay que decir que no necesita el dictamen tener aprobación de una de las cámaras para tener la validez durante 3 años, tiene una condición particular. Iremos viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Porque, bueno, parte de las acusaciones que se presentaron tienen que ver con el abuso de poder, sobre todo con posicionamiento de algunos jueces de la Corte de entender en causas que habían impulsado con sus clientes cuando eran abogados independientes y no eran miembros de la Corte. Ahora tienen que resolver sobre esos mismos hechos. En estos días ha habido resoluciones de la Corte en ese sentido. Y todo lo que está vinculado con la violación a los procesos de memoria, verdad y justicia, la Comisión Interpoderes, las acusaciones contra el propio Rosati por no viabilizar la detención o el corrimiento de una actividad municipal, de un trabajador municipal que se había sido señalado claramente como el torturador de una víctima del terrorismo de Estado. Bueno, una serie de condiciones que tienen que ver sobre todo con los procesos de memoria, verdad y justicia que veremos en el nuevo gobierno que conduce Javier Milei. ¿Qué rol va a tener ese proceso judicial que ya ha tenido sus repercusiones en las últimas horas en varios juicios? Así que nuevamente, el martes 28 tenemos cita, la última comisión, podríamos decir, ¿no?, de este periodo ordinario de sesiones. Sí. Una comisión que empezó en extraordinarias, además. Sí. Sí, el 26 de enero, si no me equivoco. Y a partir de ahí fue la comisión más activa en lo que va del año. Sí, fueron 11 meses de laburo. Fueron 20 y pico de reuniones, pasaron 60 testigos, se volcó muchísima información y generó mucho intercambio. Incluso hubo algunas sesiones que fueron escandalosas y dejaron muchos títulos. Esperemos que todo eso no caiga en saco roto y que pueda retomarse en algún momento en caso de que así lo dispongan, bueno, los interesados, ¿no? Exacto. Sobre todo Unión por la Patria, pero también la coalición cívica. Y es importante porque los juicios políticos son procesos que llevan adelante para investigar un poder sobre el otro, en este caso el legislativo sobre el ejecutivo o el judicial, y ha habido mucho caudal de información vital para conocer el funcionamiento y los posicionamientos de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia sobre temas fundamentales, coparticipación, recursos, todo lo que tiene que ver también con los derechos laborales, los derechos de la salud, bueno, una dimensión muy importante de temas de los que entiende la Corte Suprema y que ha sido cuestionado por particulares, por dirigentes políticos, por miembros de este Congreso de la Nación, y le tocó justamente por obligación reglamentaria a esta Cámara llevar adelante la investigación. Nos vamos a la pausa porque tenemos un poco más de información para compartir con ustedes. Recuerden, ya está la sesión preparatoria, en un rato hablamos de eso.
Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. TTV es información, diálogo, análisis. TTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado, porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. TTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera mañana. TTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Muy bien, aquí estamos. Y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto
justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contraer una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV. Estaba repasando un poco la información porque hoy es un día importante. Mañana, en verdad, 25 de noviembre, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Un día que desde el año 1999 se estableció en Naciones Unidas como referencia. Hay que rememorar, 25 de noviembre. Tiene que ver con las hermanas Mirabal, con un femicidio en República Dominicana que asesinaron a 3 hermanas que eran en ese momento dirigentes políticas de la resistencia al gobierno de Trujillo, justamente. Y a partir de esa experiencia y esa recomposición de la historia, la recuperación de la historia, a las hermanas Mirabal
las asesinaron cuando iban a ver a sus maridos detenidos políticos. Ellas fueron muy brutalmente asesinadas y por eso Naciones Unidas, a través de las organizaciones internacionales, de los movimientos feministas, establecieron ese día como un día de conciencia, un día de lucha, un día de visibilización y permitió a lo largo de muchas décadas, de mucho tiempo, que esas demandas por políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia se fueran plasmando de algún modo en los distintos estados, ¿no? Yo me acuerdo en los 90 cuando solo recordábamos el libro En el tiempo de las mariposas de Ángeles Mastretta, que contaba y recuperaba esta historia y que no nos podíamos imaginar nunca la posibilidad de que hubiera una cantidad de leyes importantes en nuestro país que intentaran morigerar el impacto de algo que, bueno, no parece resolverse muy fácilmente en el futuro próximo, ¿no? Cada año que repasamos esta fecha, recordamos que hay más de 30 mujeres que mueren por día, una mujer muere, por cada 30 horas en Argentina, y que hay alrededor de 250 femicidios por año y transfemicidios, ¿no? Y que hay muchos niños y niñas que quedan también sin los cuidados parentales, sin los cuidados de su madre. Así que ahora vamos a repasar un poco, ¿no? Porque sí, vamos a ir ahí, vamos a ampliar la información sobre... Hubo marcha hoy y hay marcha mañana. Tal cual, y esto es en homenaje también al Día Internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Vos lo dijiste recién, sí, en homenaje a el femicidio de las 3 hermanas Mirabal, las mariposas, que, bueno, eran luchadoras, activistas contra la dictadura de José Leónidas Trujillo en República Dominicana. Fueron asesinadas salvajemente el 25 de noviembre de 1960. Apaleadas fueron. Tal cual. Apaleadas, sí, en la ruta. Mientras ellas sufrieron una emboscada por parte de fuerzas policiales en la ruta, cuando iban camino, lo decía recién Amana, a ver a sus maridos que habían sido secuestrados, que estaban detenidos. Y bueno, nada, las 3 eran, sobre todo, porque Minerva. Eran Patria, Minerva y María Teresa. Minerva fue la que inició un foco de resistencia en el instituto universitario donde empezó a estudiar. Creo que había sido una de las primeras mujeres y tuvo muchas dificultades. Esto está en la serie de Star Plus, ¿sí? Una serie muy interesante, sí, que retoma la historia del libro de Julia Álvarez, de 1999, se llama En el tiempo de las mariposas. La serie de televisión se llama El grito de las mariposas. Acá me cuenta nuestro productor Matías que también hay una película donde está Salma Hayek. Tal cual, del 2001. Una gran actriz que siempre ha producido películas para recuperar las historias de las mujeres. Vamos a repasar primero una pequeña pieza audiovisual para rememorar este 25 de noviembre que tuvo a muchas organizaciones feministas en la calle hoy y también mañana aquí en el Congreso y en Plaza de Mayo. Vivimos la violencia desde que parimos, desde que nacemos. El trato deshumano de la persona gestante es violencia obstétrica. Hay 263 denuncias por año. Violencia psicológica. Nos persigue mientras crecemos, nos acorrala y sin tocarnos nos encierra. El 86% de las mujeres denuncia que sufre violencia psicológica. Se vuelve más peligrosa donde deberíamos estar a salvo. 8 de cada 10 femicidas son parejas o exparejas de la víctima. El 97,6% de las denuncias de violencia de género son domésticas. Violencia física. En la Argentina hay un femicidio cada 22 horas. Violencia simbólica. Cuando se reproduce una imagen de subordinación de las mujeres. El 48% de las noticias sobre mujeres son estigmatizantes. Sus chistes no son graciosos. Violencia institucional. Hay violencias inmensas que nos impiden ejercer nuestros derechos. Violencia patrimonial. Las mujeres dedican el doble de horas a las tareas de cuidado no remuneradas. Distinta paga por igual trabajo.
Violencia laboral. Una mujer cobra en promedio un 28% menos que un hombre. Techo de cristal. Feminización de la pobreza. Acoso callejero. 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el espacio público. El 90% de las personas que denuncian violencia sexual son mujeres. Y casi la mitad son niñas y adolescentes. Libertad reproductiva. Vulnera el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir libre y responsablemente sus embarazos. La principal causa de muertes de personas gestantes es por abortos clandestinos. Vivimos la violencia desde que nacemos. Por eso decimos basta. Y movemos el mundo para crear uno nuevo. Veíamos este hermoso material que hace una pequeña síntesis de los modos y tipos de violencia en voces de diputadas nacionales, mandato cumplido muchas de ellas. Nos sorprendíamos ahí de escucharla a Jimena López, a Brenda Austin, a otras diputadas que pudimos identificar. Veían ustedes también el material muy didáctico para poder poner a disposición de todas las generaciones. Sebas, vamos a repasar la ley emblemática de la Argentina, la 26485, que es la ley para eliminar, prevenir y sancionar toda la violencia contra las mujeres, pero también la vamos a contextualizar porque no es la única que existe. Tal cual, sí, no hay antecedentes de mucha legislación con perspectiva de género y después hay otras iniciativas que reformaron esta ley 26485 o que se complementa de alguna forma para dar una respuesta más integral a la problemática de la violencia de género, ¿no? Especialmente contra las mujeres. Bueno, ¿por qué lo traemos a colación hoy? Porque mañana se cumple un nuevo aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y esto se eligió este día en conmemoración de los femicidios de las hermanas Mirabal en el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Ya hicimos una reseña de esa historia que es un poco emblemática, ¿no? Si se quiere, de la lucha de la mujer, digamos, en distintos planos. Por ejemplo, uno es la participación política de la mujer. Claro, de hecho, cuando se conoció, cuando se hizo el libro, en los 90 y se empezó a difundir mucho la historia, se hablaba no solamente el crimen de las mujeres por la condición de mujeres, sino la violencia política, ¿no? El contexto de la dictadura, el contexto de la opresión, de la imposibilidad de acceso a igualdad de condiciones las mujeres y los varones. Tal cual. En esos contextos históricos. Seguro, ¿no? porque la violencia contra la mujer no es solamente física, no es solamente psicológica, también es económica, es patrimonial y es, por ejemplo, la brecha salarial se expresa muy claramente a pesar de algunos discursos negacionistas, ¿no? que vimos en campaña y que se sostienen lamentablemente al día de hoy, pero claramente por el mismo trabajo no se percibe la misma remuneración, ¿no? Ante la misma tarea. Así que ese es uno de los aspectos que aborda esta legislación que data del año 2009, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a leer el nombre completo porque es largo, es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es una ley súper fácil, está escrita en un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender y leer. Sí, es una ley que abreva y se basa en tratados y convenios internacionales contra la violencia de género y tiene como objetivo eliminar o suprimir la discriminación entre mujeres y varones en todos los planos de la vida y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, o de violencia, mejor dicho, porque después
en una siguiente placa vamos a empezar a analizar que hay distintos tipos de violencias y cada una tiene su contenido. Pero vamos primero a la definición que estipula el texto de esta ley, ¿no? De la ley 26485. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Pero hacemos especial hincapié y ponemos énfasis en esto de basado en una relación desigual de poder, ¿no? Porque justamente se basa en una relación de sujeción o de subordinación forzada de la mujer por el hombre, ya sea a través de, digamos, de soportes digitales o analógicos o en el espacio público. El acoso callejero, por ejemplo, es una de estas violencias y se incorporó en una de las leyes posteriores, ¿no? Al año 2009, que es el año en que se sancionó esta ley. Pero pensá, Seba, que en ese momento no había forma de caracterizarlo, no se hablaba, se estaba acuñando incluso el concepto de femicidio, no era un concepto que estuviera tan desarrollado, se empezaba a hablar, se hablaba de violencia familiar, se hablaba de violencia íntima, bueno, y todo eso se fue pudiendo poner en palabras para entender las distintas instancias de la violencia, no solamente la violencia entre las parejas, sino también la violencia de género por la condición de género, más allá del vínculo sexoafectivo, ¿no? Que se fuera construyendo que hubiera. Sí, un avance que también lo vimos con lo que fue la última ley que se aprobó, que fue la ley Olimpia, que de alguna manera también es un paso más en el marco de lo que es esta ley, ¿no? Claro, incorporó la perspectiva de la violencia digital. Ahí nos va a contar seguro todas esas modificaciones. Sí, eso vamos a llegar después. Pero empecemos por definir y desglosar los tipos de violencia, ¿no? Primero, bueno, la violencia más clásica, que es la violencia física, que es en la que se ocasiona un daño a partir del maltrato o agresión que afecta a la integridad física de la mujer. Pero después tenemos que hablar de la violencia psicológica, que provoca un daño emocional y una disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo personal de la vida de la mujer o busca degradar, controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la mujer. También tenemos que hablar de la violencia sexual, que en este caso puede ser con o sin acceso genital, por ejemplo, una violencia en el ámbito público, ¿no? Una persona que se masturba delante de una mujer o profiere gestos obscenos. Bueno, eso también se engloba dentro de la violencia sexual. También hay que hablar de la violencia económica o patrimonial, que es cuando, bueno, hombres... No solo la brecha, sino si la casa está siempre en nombre de los varones, ¿no? En vez de la casa puede estar en nombre de las mujeres, o cuando hay una familia y toda la herencia termina estando en nombre de los hermanos y no de la hermana, porque creen que la hermana se va a conseguir un marido para que la mantenga, ¿no? Eso es más común de lo que parece. Sí, o también las distintas escalas de remuneración en los trabajos, donde por el mismo trabajo y frente a la misma tarea se le paga más a un hombre que a una mujer, y eso es claramente un caso de clásico, ¿no? De violencia económica contra la mujer. Recuerdo cuando estaban discutiendo la ley de seguridad vial y también cuando se estuvo discutiendo la ley de promoción de la industria automotriz, algunos datos que circulaban tenían que ver con la cantidad de mujeres que accedían a la licencia de conducir y a la propiedad de un vehículo, ¿no? Para quienes estaban también construidas estas otras leyes, y ahí es claramente parte de la violencia patrimonial. No solamente porque a las mujeres les cuesta más llegar a comprarse un auto propio, sino porque en general se compran en la familia y queda a nombre de los padres, de los varones de la familia. Así que también es muy interesante cómo ya después de tantos años se fue instalando que para cualquier discusión el cruce de cómo impacta diferencialmente entre las mujeres y los varones, para entender estas dimensiones de la violencia económica. Si no solamente pensamos que es lo salarial o que no te pasen la cuota. Bueno, hay muchas dimensiones micro y mini que dan cuenta de que las mujeres son menos propietarias que los varones de viviendas, de vehículos, de acceso al crédito y muchas otras cuestiones financieras, ¿no? Tal cual. Después, bueno, hay más dimensiones, no se agotan en las que veníamos repasando. Hay otras dimensiones de la violencia, como la violencia simbólica, que tiene que ver con la estigmatización, ¿no? Ese proceso de difusión de patrones estereotipados, negativos, sobre las mujeres. Bueno,
que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esta idea de que las abuelitas son todas cuidadoras o las mamis son todas buenas cocineras y limpian muy bien el inodoro. Sí, o que las mujeres son aquellas que les corresponde solamente el espacio de la cocina o el espacio del baño, el espacio privado, ¿no? Estaba muy bien, no, y ejemplificado esto que estamos contando en lo que eran las publicidades de la venta de productos para la limpieza del hogar, fue cambiándose eso. Sí. Y en lo que tenía que ver también con productos de distintos tipos de alimentos, sí, donde aparecían las mujeres cocinando, sirviéndole a los hijos, a las hijas, al marido. Eso de a poco se fue modificando, pero no se terminó de desactivar del todo. Tal cual, sí, pero todavía... Esta definición de la violencia simbólica desde el 2009 circulando también en todos los ámbitos sociales ayuda mucho a que ahora veamos esto a varones en las publicidades cocinando, cuidando a los pibes o haciendo tareas que siempre eran naturalizadas para las mujeres. Pero todavía permanece un resabio de imaginario, ¿no? De la mujer como la responsable del ámbito privado, ¿no? De la reproducción de las tareas domésticas, y el hombre es aquel que tiene la obligación, ¿no? De traer el pan a la casa, ¿no? Esa división sexual del trabajo, si se quiere, perdura y genera, bueno, este tipo de violencias simbólicas contra las mujeres que claramente la ponen en un lugar perjudicial. Digo, en esa época era muy difícil explicar qué era eso que habían incorporado las diputadas de la violencia simbólica. Hubo mucho trabajo ahí de las periodistas feministas en aquel entonces, de explicar el impacto negativo que tenía esto que decíamos, ¿no? Las parejas periodísticas, la mujer súper estilizada y el varón podía ser grande, viejo, no importaba su estética. La cuestión también de las mujeres vendiendo en ropa interior autos, ¿no? Las publicidades de Axe que tuvieron que cambiar radicalmente a lo largo de muchos años de acciones, sobre todo con este concepto de violencia simbólica. Aún hoy es muy difícil, pero sí se pudo dar una discusión muy profunda en los ámbitos culturales, sobre todo en el ámbito de la publicidad, que fue cambiando fuertemente también, incorporando la perspectiva de las mujeres. Y bastante entrelazada con esta dimensión de la violencia simbólica también aparece esta otra dimensión de la violencia política, ¿no? Que tiene que ver con todas estas, digamos, restricciones en la participación política y pública de la mujer en los asuntos públicos, ¿no? Justamente en condiciones de desigualdad respecto de los hombres, ¿no? El famoso techo de cristal, que no solamente se manifiesta en ámbitos laborales o institucionales, sino también en las instituciones político-partidarias o, de distintas estamentos de la vida institucional, ¿no? Sí, de hecho, aquí en la Cámara de Diputados tenemos una presidenta del cuerpo que es mujer por primera vez, pero cuando vas a ver las jefaturas de los bloques, son todos varones. Entonces, los vicepresidentes son todos varones. No, y también tenemos una ley... Perdón, no, que de alguna manera, obviamente hubo un gran avance en ese sentido, pero donde todavía cuesta mucho cuando uno, por ejemplo, va a la Corte Suprema de Justicia y por la razón que sea, los que están son varones. Y cuando vas a las jefaturas de los bloques, ya sea en el Senado, en diputados son varones, en el caso de los gabinetes mayoritariamente son varones. Todavía eso sigue costando, o lo que son la presidencia de los partidos políticos. Sí, y hay comisiones que están muy masculinizadas, las presidencias como la de presupuesto, asuntos constitucionales, recaen siempre en figuras hombres, ¿no? Mientras que tenés otras comisiones que son de menor valor, lo pongo entre muchas comillas, como la comisión de las mujeres, géneros y diversidad. Niñez, salud, que hay más mujeres. Educación. Igual aparecen mujeres, pero las consideradas más importantes o más relevantes, o las que los partidos políticos ponen más líbido en disputar esos lugares de representación, finalmente siempre recaen en hombres. Sí, algo importante para decir también es justamente la de asuntos constitucionales. Ahí quien dio una lucha incansable para ser presidenta de esa comisión y lo logró fue justamente Lilita Carrió. Ella en el 2000, 99, 2000, en la Alianza,
fue titular de esa comisión, que es muy importante, Sí. inauguró algo que era inédito, ¿no? Nunca nadie había ocupado una comisión de esas características siendo Sí. mujer. Una lucha importante que se dio fue la ley de paridad de género, fue, no recuerdo exactamente el 2017. año, pero fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Diciembre del 2017. Claro, eso obligó a los partidos políticos a confeccionar listas de forma alternada entre un género y otro. El tema es que la mayoría de las listas son encabezadas por hombres, entonces tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con lo cual termina, más allá de que está garantizado ese cupo del 50%, después, cuando te pones a hacer cuentas, termina habiendo más hombres que mujeres, y eso es porque quienes encabezan las listas suelen ser mayoritariamente hombres. Claro, y La de otra, las- perdón, la Sí. otra cosa es que en las mesas de discusión y de toma de decisiones, lo que vulgarmente se dice la rosca política, en general, quienes encabezan, quienes están sentados en la mesa, son varones y tal vez tenés una mujer, dos mujeres, pero mayoritariamente suelen ser varones. En ese sentido todavía falta muchísimo para que se pueda avanzar en términos de lo que tiene que ver con la paridad, ¿no? Pero bueno, es cierto que si pensamos el ámbito político o el ámbito público en relación a lo que era hace 30 años atrás, bueno, hubo un avance. Claro, en los últimos 20 años, hacía la cuenta recién, vamos a tener una mujer presidenta 2 veces y 3 mujeres vicepresidentas. 3 periodos, o sea, 5 periodos presidenciales donde en el Ejecutivo, sea como presidenta, como dice, Sí. hay mujeres, ¿no? Claro, y si es uno un ve cambio la- paradigmático, una novedad en la historia argentina. Obviamente, si uno ve la secuencia histórica, claramente es posible identificar avances, pero todavía estamos en Por deuda. supuesto. Digo, recién hablamos del caso de Juntos por el Cambio y hablamos de la Mesa Nacional. Lo hablaba nuestra entrevistada, Dolores Martínez. Y claro, uno empieza a ver quiénes son los personajes que están en esa mesa chica y son en un 90% hombres. Digo, Gerardo Morales, presidente. Después estaba Naidenov, aparecía Martín Lustó por el PRO, estaba Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, ahí se colaba una María Eugenia Vidal, pero una sola. Digo, o Lilita. Claro, Lilita Carrió no iba, que lo no iba, mandaba, pero estaba a, Bullrich, lo ¿no? mandaba a Maximiliano Ferraro, pero sí lograba colar, por ejemplo, a Maricela Echecoin. El presidente del PJ, Sí. ya sea a nivel nacional o bonaerense, Son suelen ser varones. hombres. Siempre fue varones. hombre, Creo claro. que nunca una mujer presidió el PJ. Por ahí la líder Creo que del nunca. movimiento peronista es Cristina Fernández de Kirchner, pero después... Pero ella nunca presidió el Fijémonos PJ. cómo fue la conformación de la fórmula del peronismo. Bueno, Sergio varones. Massa con Agustín Rossi, 2 hombres, y los otros nombres que se barajaban eran siempre Todos hombres. varones. Daniel Scioli, Guado de Pedro. Mansur. En algún momento amagó a Alberto Fernández con ser candidato. Mansur también. Siempre estamos hablando de figuras hombres, Y ¿no? este año no va a haber gobernadoras mujeres, me parece, Claro. o Este una, año no hay no va a ninguna, haber porque hubo gobernadoras. 6 en el 2015, 2016 en verdad, cuando asumieron el 10 de diciembre, hubo 6, fue la expresión máxima. Tanto había, en bueno, Santa Cruz como en Río Negro, que había gobernadoras No hay mujeres. más. Bueno, que hay gobernadoras hubo en mujeres. Catamarca en Sí. su momento, hubo bueno, en Buenos Aires también. Sí. Eh, Cuando hablamos de liga de intendentes, todos los intendentes, o la gran mayoría, Mayoritariamente. digo, Son o sea, varones. hay algunas excepciones como Mayra Mendoza. Mariel Fernández, Sí. Marisa Fassi, no son muchas. Las Tal podemos cual. nombrar. Son tan Sí. poquitas que Pero en la provincia de Buenos Aires hay 100 y pico de 135 municipios y 3 135. creo que son solo conducidos por Bueno. mujeres. Bueno, claramente es un... Y el censo muestra que somos mayoría a nivel poblacional en términos numéricos. Bueno, esas son justamente las brechas de las que habla Sebas. No es una cuestión de capacidades porque más mujeres se reciben de la universidad que varones. Hay mayor capacitación de niveles educativos en las mujeres que en los varones. Todo eso se demuestra a través de los censos a lo largo de la historia. Pero hay algo que impide, que se llama sexismo, que accedamos a los lugares donde se toman las decisiones, mayoritariamente. Tal ¿no? cual. Te propongo, Amanda, seguir muy rápidamente analizando cuáles son los tipos de violencia. En realidad lo vamos a enumerar solamente porque ya veníamos Claro, estas son hablando las del tema. modalidades. La ley Las diferencia entre modalidades. tipo y modalidad. Claro, exactamente. Tenemos la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, es decir, la posibilidad que tiene una mujer de decidir sobre cuándo quiere tener un embarazo, cuántos embarazos tenerlos, bueno, Exacto. esas imposiciones que aparecen desde las esferas masculinas, si se quiere, Sí. para determinar sobre los familiares. proyectos de vida
de la mujer, ¿no? Después la violencia obstétrica, es un tema que hablamos bastante largo y tendido en otros programas. La violencia en el espacio público, acá podemos englobar, por ejemplo, el acoso callejero. La violencia política y finalmente esta dimensión que aparece en la última ley, la ley, la mencionaste vos, Gaby, la ley Olimpia, ¿no? Donde se incorpora la violencia de género como, la violencia digital de género como un causal más, ¿no? Dentro de la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son los derechos que están consagrados y protegidos por esta ley 26.485? Bueno, la salud, la educación y la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, la dignidad, la vida reproductiva y autonomía para la toma de decisiones sobre embarazos en conformidad con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es de unos años antes. Sí, 2004, 2005. También es de la época del kirchnerismo, tal cual. Bueno, y el derecho a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento. Me parece que tenemos una placa más con más derechos protegidos. Ahí estamos llegando. Sí, el derecho a recibir información y asesoramiento adecuado por parte de profesionales idóneos, asistencia, protección y seguridad, acceso gratuito a la justicia, también es un ítem muy importante para las mujeres, igualdad real en oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y trato respetuoso de mujeres que padecen violencia, evitando la revictimización, porque muchas veces... ¿Usted qué hizo, señora? ¿Usted qué hizo? Le claro, decían. Vos te la bueno, buscaste, todavía te lo dicen. Vos te la buscaste, tenías la pollerita demasiado corta y un sinnúmero de... Mirá cómo nos vienen todos los estereotipos revictimizantes en un segundo, ¿no? Cómo está tan incorporado en nuestro conocimiento. Seguro. Bueno, seguimos a la siguiente placa. Todavía tenemos varias más, ¿eh? Perfecto, ¿No estamos apurados? ¿Cómo para venimos nada, de tiempo? Venimos súper bien. Venimos bien, bien. Bueno, para llevar a la práctica los objetivos de la ley se creó el Consejo Nacional de la Mujer que... Bueno, con la reestructuración del organigrama en el año 2019, al asumir el gobierno del Frente de Todos, fue absorbido por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que en ese momento presidía Elizabeth Gómez Alcorta. Y después del Consejo de las Mujeres, en el macrismo en el 2017 se hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, que le da un estatuto dentro del organigrama institucional del Estado de mayor autonomía y relevancia y mayor cantidad de recursos, así como el INADI, que es un instituto contra la discriminación. Me salté el macrismo, pasé directamente al gobierno de Alberto Fernández. Ahí estaba Fabiana Túñez. Ella pasó del Consejo Nacional de las Mujeres en 2017 en el 2015 asumió, al 2017 consagrarlo como instituto que permitió un poco más de volumen de recursos. Claro, y este instituto es el responsable de diseñar las políticas públicas, ¿no?, sobre este tema. Durante el gobierno de Alberto Fernández se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y ahora con el gobierno de La Libertad Avanza, por lo menos en función de lo que ya anunció Javier Milei, se eliminaría ese ministerio, tal como él dijo respecto a que va a reducir los ministerios actuales a que sean solamente 8, si bien todo está en revisión, y uno de esos ministerios que planea eliminar es justamente el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Veremos si queda en una secretaría, una dirección o en algo. Claro, la pregunta que sobreviene a esa duda no aparece todavía como secretaría tampoco. ¿Va a haber alguna política pública referida a la protección de las mujeres frente a este tipo de violencias? Bueno, no sabemos. En el Ministerio de Capital Humano, que va a absorber de alguna manera distintas áreas del gobierno, no aparece la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad. Por ahora solamente encontramos que está la Secretaría de Trabajo, de Salud, de Desarrollo Social. Hay que esperar, obviamente, porque es lo que venimos diciendo, que hasta el momento no termina de quedar tan claro. Incluso se está hablando que puede llegar a existir un ministerio de modernización como el que tenía Mauricio Macri durante su gobierno. Decían que Sturzenegger podía estar ahí. Ahora no estaba pensado en un inicio eso, así que bueno, veremos Dentro qué pasa. de este ministerio medio ómnibus, ¿no?, que comentás vos, de Capital Humano, aparentemente se va a crear una secretaría de infancias y familia, ¿no? Así, que va a absorber lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, pero también, por ejemplo, estas cuestiones vinculadas a la violencia de género. Bueno, no sé, ahí aparentemente va a recalar el hermano de Joaquín de la Torre,
creo que se llama Martín de la Torre, ¿no? Eso está todavía en el bolillero. Sí, en definición. Está en definición, pero aparentemente quien va a desembarcar en ese área, que va a tener un montón de responsabilidades, entre otras, gestionar la interlocución con los movimientos sociales, pero también las políticas que ellos llaman de familia, ¿no? Y sí, volviendo a poner a las mujeres en un lugar dentro de la familia y no con su autonomía propia por su condición de género, ¿no? Que había sido un logro de los últimos 20 años, no solo de el peronismo, sino principalmente también del movimiento feminista, que es muy autónomo y que también tiene representaciones, por ejemplo, en el radicalismo, en las representaciones provinciales de muchos partidos, en la coalición cívica, bueno, todo eso se viene desarrollando durante muchos años, parece que volvemos para atrás. No es solamente un corrimiento semántico, sino que tiene muchas implicancias en cuál es el enfoque que se le va a poner a este tipo de políticas públicas. Bueno, en el marco de esta ley también se creó en el año 2013 la línea telefónica 144, que es un número, una línea telefónica donde las mujeres que, que sufran y detecten este tipo de violencias van a poder comunicarse para recibir atención, asesoramiento y contención ante este tipo de situaciones por motivos de género, ¿no? Y van a ser atendidos por profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales, en general son mujeres, por eso digo... Sí. Y en una época también, durante el gobierno de Mauricio Macri, se intentó asociarla al 911 como una política, se descentralizó de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba recepcionando toda la información, y te comunicaban con los consejos de las mujeres provinciales o las secretarías de las mujeres provinciales, donde hay una serie de recursos de organizaciones que pueden asistir, tanto psicológicas como médicas. Sí. También los programas de asistencia, por ejemplo, económica, que hay muchos que están vigentes y que veremos qué pasa, ¿no? Porque todo eso está en incertidumbre. Sí, y justo en el día de hoy, bueno, hubo una denuncia por parte de quienes trabajan en la línea 144 advirtiendo que son objeto de amenazas permanentes en los últimos días. En el día de hoy también hubo amenazas de bombas. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad finalmente, después de la investigación y de revisar el lugar, el edificio, se detectó que fue una amenaza falsa, una falsa amenaza respecto a este tema, pero bueno, vienen advirtiendo que justamente quienes trabajan en esta línea 144, tan importante para muchas mujeres al momento de poder denunciar los distintos tipos de violencias que sufren, han sido amenazadas en los últimos días con llamados y con distintos tipos de, cosas que les han dicho, ¿no? Sí. Bueno, terrible. Sí, hay una hazaña especial contra todos aquellos organismos que hacen suya la perspectiva de género, lamentablemente. Bueno, pero hablábamos recién de esta ley 26485, que no surge de un repollo, no es que se escribió sobre tabula rasa, sino que hay toda una serie de antecedentes que permiten darle sustento, ¿no? a esta iniciativa, ¿no? Hablamos en principio de una ley que es de la dictadura militar, ¿no? La ley 23.179 que ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que había sido aprobada en la ONU el año anterior, ¿no? En 1979. Igualmente, cuando en el 94 se reforma la Constitución, esta convención, que es CEDAW, que es la convención más importante que tiene Naciones Unidas por la prevención y sanción de la violencia de género, se incorpora a la Constitución en el artículo 75, inciso 22, porque como ya estaba aprobado y ya estaba ratificado, no le pasó lo mismo a Belén do Pará, que es posterior y que todavía no se pudo incorporar a ese bloque de constitucionalidad, como se lo conoce, que es el artículo de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que tienen rango constitucional. Exactamente, Ama, vos de este tema... ya lo tengo muy cocinado. Y muchas clases Ley Micaela yo. Tengo muchas clases en Ley Micaela encima. Bien ahí, hablabas recién de la reforma constitucional del año 94. Bueno, ese mismo año aparece la ley, se sanciona mejor dicho, la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar. Hablamos todavía de ese concepto un poco más lábil, un poquito más ambiguo de violencia familiar, porque toma como núcleo o como objeto en todo caso el núcleo familiar, ¿no? No habla de la mujer de forma separada. La violencia íntima se la conoce. Hoy se le dice violencia íntima porque se da dentro del ámbito
de la pareja, pero para distinguirla, por ejemplo, de la violencia sexual, que no necesariamente tiene que ser íntima la relación. Sí, y es en defensa o en resguardo de toda persona que sufra lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Esa persona va a poder denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar las medidas cautelares pertinentes, ¿no? Bueno, claro, hicimos ya un salto en el tiempo, llegamos a la época del menemismo, donde tenemos esta ley de protección contra la violencia familiar. Y ahí, como bien claro dejaste en la placa, quienes entienden no son los jueces penales, sino los jueces de familia. Los jueces de familia. Por más que haya lesiones, ¿no? Quiero decir que eso también es algo importante para decir, que en esa etapa fue un salto importante salir del fuero familiar al fuero de penal para las denuncias. Exactamente. Recién vos, Aman, lo anticipabas. En el año 96 aparece se aprueba en el Congreso de la Nación la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Hablamos de la Convención de Belém do Pará, ¿no? De Brasil. Seguimos a la siguiente placa. Ahí vamos a tener algunos antecedentes más y después vamos a pasar directamente a las reformas que recibió esta ley u otras iniciativas que complementan, ¿no? Para dar una dimensión un poco más integral a la problemática. Ahí está. Ahí está, la ley 25.087 de delitos contra la integridad sexual, ¿no? Que modifica justamente el Código Penal. Esto es sobre el final del gobierno de Carlos Menem. Se elimina el concepto de mujer honesta y amplía el de violación. Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales y establece las condiciones agravantes de la pena. También, ya mucho después en el tiempo, año 2008, ya estamos hablando del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Encontramos la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que son, como todos sabemos, casi en su totalidad mujeres, ¿no? Y también personas vinculadas a colectivos no binarios. Esta ley tipifica el delito de trata de personas, lo incorpora al Código Penal y establece la competencia de la justicia federal en su investigación y persecución. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, como te anticipaba recién, llegamos a este capítulo vinculado a las reformas posteriores a esta ley del año 2009. Por ejemplo, en el año 2012 se tipifica el homicidio agravado de mujeres y en el año 2015 se sanciona la ley 27.210 que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Parte de las deudas que eso se profundice, ese cuerpo de abogados, porque todavía faltó nombrarlo, se organizó muy endeblemente en esta última gestión, porque se aprobó a finales del en el 2015, me acuerdo, fue una de las leyes que impulsó Abal Medina, Juan Manuel Abal Medina, una de sus últimas leyes como senador. Sobre el final del gobierno de Mauricio Macri aparece una incorporación a la ley 26.485 que incorpora la violencia en el espacio público, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente, ¿no? El acoso callejero, como una modalidad más de violencia que es incluida como delito dentro del Código Penal. Fue una ley importante porque permitió dar un nuevo escalón, ¿no? En lo que es la regulación de las violencias contra las mujeres. Algo que muchas personas no saben, ¿no? Que lo que tiene que ver con el acoso callejero o llamado acoso callejero es un delito. Sí, el acoso callejero también se puede dar de diversas formas, por ejemplo, persecución, hostigamiento, cuando se profieren insultos o gestos obscenos, la propia masturbación, hay gente... seguramente todas ustedes hemos sufrido todos esos ataques, sobre todo en las infancias. Muchos de los adolescentes se topan con esas circunstancias y es realmente muy desagradable. Tal cual, seguro. O gritos de personas de una obra en construcción, a las mujeres. Todo eso forma parte del acoso callejero en ámbitos públicos, que puede ser en el espacio, en la vía pública, pero también en centros comerciales o en espacios institucionales. Todo eso forma parte del espacio público, no solamente la calle. Además se implementó la línea 22.676
acoso, ¿no? Si uno ve los numeritos, la palabra que hay que marcar es acoso, que es atendida por psicólogas y trabajadores sociales formadas en perspectiva de género. Es una línea que, al igual que la línea 144, funciona las 24 horas durante todo el año y es gratuita, ¿no? Así que, nada, hay todo un abanico de asistencia del Estado para dar una respuesta, aunque sea incompleta, pero por lo menos tener un punto de partida para ayudar a las mujeres que se encuentran en estas situaciones de por lo menos extrema contarles vulnerabilidad. Que es un delito lo que les sucedió y poder ayudarlas para que puedan denunciar, ¿no? Tal cual. Y se acerquen a algún centro de asistencia. Vinculado a lo que hablábamos recién de la violencia política, aparece, no es que aparece espontáneamente, sino que es fruto de todo un proceso de lucha y de construcción democrática y de movilización del colectivo feminista, que es la ley 27.412 de paridad de género en los ámbitos de representación política. Lo comentábamos recién, es una ley de cupo que establece un cupo mínimo y máximo al mismo tiempo de 50% de los lugares de representación de las listas de diputados y senadores nacionales. No sé si hay algún cargo también en las, por ejemplo, en las distritales. Las legislaturas provinciales fueron adhiriendo. Fueron adhiriendo esta ley y quedaba, me parece, por ojo paritario, comentaba que me parece que 1 o 2 distritos nada más a nivel nacional que todavía no se habían adherido a la ley de paridad. Debería extenderse para la fórmula presidencial. Sí. Tal cual. Coincido. Lo que pasa es que siempre nos van a dejar como vicepresidentas ahí. Sí. Bueno, y la ley Micaela es una ley, la 27.499 del año 2018, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género en los 3 poderes del Estado y para, para todas las jerarquías, ¿no? Tanto hablamos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, pero para todos los funcionarios públicos vinculados a organismos que trabajen la perspectiva de género. Y finalmente, ya llegando apenas un mes atrás, la última sesión. Bueno, la ley Olimpia, nosotros en Diputados TV tuvimos la oportunidad de charlar con quien es la inspiradora de esta ley, una activista mexicana, Olimpia Coral Melo, que ella sufrió en carne propia, la sextorsión, se llama, o la extorsión por parte de quien era su pareja, que le extorsionó con divulgar un video de naturaleza sexual, ¿no? Íntimo, exactamente. Que no estaba filmado para ser divulgado. Exactamente. Y eso fue lo que propició, no consentido, y bueno, ella tuvo todo un proceso psicológico y también después de lucha lo llevó al plano político y recorrió todo el mundo llevando la preocupación para que los sistemas institucionales y jurídicos puedan receptar estas preocupaciones y puedan generar legislación y regulación. Y le fue bien porque fue en México, lo consiguió en México y en Argentina, por lo menos 2 de los principales países de la región lo van incorporando. Sí, no, y después tengo entendido que también más países de Latinoamérica se están discutiendo y están en proceso de generación de nuevas normativas que den respuesta a estos flagelos, ¿no? Obviamente, para resumirlo más o menos, incluye la violencia digital entre estas modalidades de violencia contra las mujeres. Gracias, Eva, por este profundísimo informe de repaso por el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, que mañana se va a estar conmemorando y una marcha convocada como todos los 25 de noviembre. Hubo un anticipo hoy más temprano para que también aquellas organizaciones que no podían movilizarse mañana, pero muy importante este repaso. Muchas gracias por haber hecho foco en toda esta información. Y de paso aprovecho y los voy saludando. Gaby, nos vemos la semana que viene, que descanses. Nos vemos, gracias. Gracias, Sebas, también, que descanses vos. Gracias, nos vemos el lunes. El lunes nos volvemos a encontrar. A ustedes los vamos a dejar con un pequeño material audiovisual que hizo este canal, esta Cámara de Diputados, en memoria de Micaela García, que lleva el nombre de esta ley que propicia, como bien decía Sebas, la formación en perspectiva de género contra la violencia hacia las mujeres. Nos vemos la semana que viene, hasta cualquier momento. Los cambios cuestan, estamos en un quiebre. Para nosotros la ley Micaela es fundamental. Si el Estado entrerriano hubiese capacitado con la ley Micaela previo al hecho de Micaela, tal vez hoy Micaela estaría con vida. La violan y la matan en la madrugada del 1 de abril del 2017
El 31 de marzo, un día antes, un papá fue a hacer una denuncia de que Sebastián Wagner, que hoy está condenado por violación y asesinato de Micaela, había intentado violar a su hija, abusar de su hija, y el policía que la atendió, que yo siempre recalco que nosotros no tenemos nada contra el policía porque las personas no son responsables de las cosas que no saben, le dijo: venga a hacer la denuncia el lunes porque la jueza no está en la ciudad, y si se hubiese radicado la denuncia ese día, Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, por lo tanto lo hubiesen apresado esa misma noche y no se hubiese encontrado la madrugada con Micaela, y desde ahí nosotros creemos que agentes del Estado capacitados, empleados del Estado capacitado y funcionarios capacitados pueden evitar casos concretos. 171 votos fueron afirmativos, 1 negativo y no hubo abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Puede ser el inicio de tener una sociedad más igualitaria y que contemple a las mujeres y al resto de las diversidades sexuales con equidad, con derechos que lamentablemente hoy están en las leyes, pero no están en la vida cotidiana de todos los días. Y mira, ella hoy, con toda esta movida que hay, yo creería que estaría feliz de la vida, ¿no? Estaría en su salsa, de todo esto de marchas, de cambios. Que Mica, lo más grande que me dejó, lo más importante, es que me enseñó a luchar, me enseñó realmente lo que era la política y lo que hay detrás de la política, y que las cosas se hacen con amor, más que nada. Y si tendría el honor de volverla a ver, no le diría nada, la abrazaría re fuerte. Un poco más siempre después. El después no existe, después va a ser tarde. Hace hoy lo que tengas ganas de hacer hoy. Y bueno, más o menos hoy estoy haciendo eso. Micaela está eternamente viva entre todos los que queremos un mundo mejor. Seguramente vamos a tener alguna nieta mujer que ojalá pueda vivir en la sociedad que Micaela soñó, con derechos plenos y con una libertad que hoy lamentablemente no surge naturalmente, y la libertad hay que conquistarla. A lo mejor hay sueños que no lo vamos a poder cumplir porque ella tenía sueños muy grandes. Estamos tratando de hacer eso.